Si el mar se retira, corre. Si el agua burbujea, retrocede. Y ese vórtice giratorio puede tragarte entero. A primera vista, parecen hipnóticas y elegantes espirales que giran tranquilamente sobre la superficie del agua, pero debajo de ese movimiento giratorio hay una fuerza lo suficientemente poderosa como para atrapar a los nadadores, voltear barcos y arrastrar todo hacia abajo. Los remolinos y vórtices de agua no son solo algo salido de los cuentos de piratas o los mitos griegos, son reales y son más comunes de lo que la mayoría de la gente piensa. Estas trampas de agua giratorias se forman cuando las corrientes opuestas chocan o cuando el agua fluye rápidamente pasando un obstáculo como rocas, naufragios o caídas repentinas en el terreno submarino. Lo que ves en la superficie puede parecer pequeño, tal vez de unos pocos metros de ancho, pero la succión debajo puede ser sorprendentemente fuerte. Algunos remolinos giran con tanta fuerza que absorben el oxígeno del agua, asfixiando a los peces y desorientando a los animales marinos más grandes. Incluso los buceadores expertos los evitan. El riesgo no es solo ser arrastrado, sino también el giro caótico que hace casi imposible salir nadando una vez dentro de la corriente. Cuanto más profundo es el vórtice, más difícil es escapar. En algunos casos, los buceadores han descrito la sensación como si estuvieran dentro de una lavadora que intenta arrancarles el equipo. Ahora bien, algunos podrían decir, nunca estaré cerca de un remolino gigante. Pero no solo se forman en vastos océanos. Pueden aparecer en ríos, puertos, embalses o incluso grandes lagos, especialmente cerca de presas o compuertas. A veces, lo que parece una masa de agua tranquila tiene un desagüe oculto debajo y cuando las condiciones son propicias, empieza a girar. Así que, si alguna vez ves la superficie del agua dando vueltas sobre sí misma, por muy tranquila que parezca, no te acerques. Retrocede. Porque lo que yace debajo no es algo que quieras explorar de primera mano. Hay un momento extraño e inquietante que se ha registrado en varios grandes desastres costeros. El mar se retira repentinamente, dejando a los peces aleteando en la arena, revelando rocas y arrecifes que no se habían visto en años. Parece fascinante, casi un milagro, pero lo que en realidad indica es mucho más grave. Un tsunami podría estar a minutos de distancia. Ese descenso del nivel del agua es una silenciosa señal de alarma de la naturaleza y no suena dos veces. La mayoría de la gente espera que los tsunamis aparezcan como olas enormes y estrepitosas como en las películas. Pero en realidad, la primera señal suele ser la desaparición del agua. Se retira rápidamente y de forma antinatural, a veces cientos de metros más allá de la línea de costa normal. Esto no sucede sin razón. Una enorme cantidad de agua está siendo succionada hacia una perturbación submarina, generalmente un terremoto o un deslizamiento de tierra. Lo que viene después es que el agua regresa con una fuerza enorme. Algunos tsunamis ni siquiera parecen olas. Llegan más como inundaciones rápidas, avanzando tierra adentro a entre 30 y 48 kilómetros por hora. No hay mucho tiempo. Una vez que el fondo del océano queda expuesto y el agua desaparece de donde debería estar, puede que solo haya momentos antes de que la oleada regrese. Y aquí está el problema. La gente a menudo sale tratando de tomar fotos o recolectar peces varados sin darse cuenta de que están en el camino de un desastre. Esa curiosidad ha resultado fatal en muchos casos. Si estás en la playa y el mar se retira repentinamente de forma antinatural, no te quedes a analizarlo. Muévete rápidamente a un terreno más alto. No es una invitación a explorar, es el océano preparándose para atacar. Ahora bien, incluso cuando el agua no retrocede, el océano aún puede enviar advertencias en patrones inusuales. Uno de los más inquietantes son las olas cuadradas. Al principio parecen hipnóticas. Una cuadrícula casi perfecta que se forma en la superficie del mar, como un tablero de ajedrez de agua en movimiento. Pero no se trata de un evento artístico inusual, son una señal física de que el mar está en caos justo debajo de la superficie, y entrar en ellas puede volverse peligroso rápidamente. Las olas cuadradas se forman cuando dos sistemas de olas viajan en direcciones diferentes y chocan, creando un patrón entrecruzado. No es solo cosmético, las fuerzas que chocan debajo pueden desequilibrar a los barcos y confundir a los bañistas al instante. Incluso los surfistas experimentados evitan las zonas donde aparecen estos patrones, ya que el tirón y el empuje impredecibles desde diferentes direcciones pueden hacer imposible mantenerse erguido. En aguas abiertas, la turbulencia puede provocar que las embarcaciones pequeñas se balanceen o vuelquen sin previo aviso. Son especialmente comunes cerca de zonas costeras con vientos cambiantes o donde los sistemas de tormentas se cruzan. Los turistas a menudo los confunden con un momento fotogénico, pero esos cuadrados perfectos pueden ocultar corrientes submarinas agresivas. Lo que es peor es que estas olas no son ruidosas ni explosivas. No rompen, solo se cruzan y se agitan. Si estás nadando y la superficie a tu alrededor comienza a formar ángulos agudos o a moverse en múltiples direcciones, es posible que ya estés atrapado entre fuerzas opuestas. Y en ese tipo de agua, la lucha no se trata solo de mantenerse a flote, sino de encontrar una salida antes de estar completamente desorientado. No las verás venir, y ese es precisamente el problema.
Las cubomedusas son casi transparentes y se mimetizan a la perfección con las aguas cristalinas y tropicales. No se mueven como depredadores, se desplazan suave y silenciosamente, casi como bolsas de plástico atrapadas en la corriente. Pero no se equivoquen. Un simple roce con sus tentáculos puede desencadenar uno de los envenenamientos más peligrosos que se conocen en el océano. Estas criaturas no son grandes. Algunas son solo del tamaño de una pelota de baloncesto, pero sus tentáculos pueden extenderse hasta 3 metros y están cubiertos de miles de células urticantes que reaccionan al contacto. No es necesario tocar la medusa entera. Incluso un breve contacto con uno o dos tentáculos es suficiente para liberar un veneno que ataca el sistema nervioso, el corazón y la piel a la vez. Los bañistas que han sido picados a menudo dicen que el dolor se siente como una quemadura con ácido o una descarga eléctrica con cables de alta tensión. Es inmediato, abrumador y desorientador. Lo que lo empeora es que tienden a aparecer en zonas costeras cálidas y poco profundas, donde la gente se siente segura. Con agua hasta la cintura puede ser suficiente. En algunas partes del Indo-Pacífico y el norte de Australia, las advertencias son comunes y durante ciertas temporadas, los lugareños no entran al mar sin trajes de protección. Las picaduras de cubomedusas pueden causar pánico, lo que aumenta el riesgo de ahogamiento. Muchas personas no se dan cuenta de lo sucedido hasta que sienten el dolor, y para entonces suele ser demasiado tarde para reaccionar con calma. Estas medusas no persiguen ni parecen peligrosas, pero eso es lo que las hace tan efectivas. El océano no siempre es ruidoso cuando está en su punto más mortífero. A veces simplemente flota en silencio, esperando a que alguien se acerque demasiado. Si alguna vez te encuentras en aguas tropicales y ves señales de advertencia en la playa, o bañistas locales que no se acercan a pesar del buen tiempo, no lo ignores. Podrías estar ante un peligro que ni siquiera puedes ver. Te acercas a la orilla esperando encontrar agua clara y atractiva, pero en cambio es de un verde brillante, o peor aún, de un rojo intenso, como de una película de terror. Estos dramáticos cambios de color son el resultado de la proliferación de algas tóxicas, y cuando aparecen, lo mejor es mantenerse alejado. Estas proliferaciones no solo tienen un aspecto extraño, sino que pueden liberar venenos al agua y al aire que dañan a las personas, los animales y a ecosistemas enteros. Se producen cuando ciertos organismos microscópicos, como las cianobacterias o los dinoflagelados, se multiplican sin control. Solo se necesita agua tibia, luz solar y un exceso de nutrientes de las tierras de cultivo cercanas o de las aguas residuales. Una vez que comienza la floración, se propaga rápidamente. Algunas tiñen el agua de un verde neón y la espesan como pintura. Otras la tiñen de carmesí, un fenómeno a menudo llamado marea roja. Ese nombre suena dramático, pero no es una exageración. Estas floraciones pueden asfixiar la vida marina, hacer que miles de peces sean arrastrados por las olas e irritar los ojos, los pulmones y la piel con solo estar cerca de ellas. Se han reportado dolores de cabeza, náuseas y erupciones cutáneas después de nadar durante una floración, y algunos tipos de algas incluso liberan toxinas en el aire que afectan a las personas que caminan por la playa. En lagos, estanques y zonas costeras, las señales son obvias si se sabe qué buscar: espuma, nata o colores extraños que se extienden por la superficie. Algunas floraciones son tan densas que bloquean la luz solar, matando a las plantas e interrumpiendo el suministro de oxígeno bajo el agua. Se convierte en una zona muerta. No te dejes engañar por los colores brillantes. No es solo agua sucia, es una reacción química en curso. Si el agua parece artificial, huele mal o deja residuos en la superficie, no te arriesgues. Ninguna foto vale la pena, y una vez que las toxinas entran en tu cuerpo, pueden permanecer mucho tiempo después de que salgas de la playa. El océano no siempre muestra sus dientes. A veces, arrastra silenciosamente sin salpicar ni rugir, y eso es lo que hace que las corrientes de resaca sean tan peligrosas. Estos estrechos y rápidos canales de agua se alejan de la orilla a velocidades sorprendentes, a veces más rápidas que los nadadores olímpicos. No arrastran a la gente hacia abajo, sino hacia afuera, y atacan cuando todo parece tranquilo. Puedes estar nadando cerca de la costa, sintiéndote bien, y de repente notar que estás más lejos de la tierra de lo esperado. Así es como empieza. Una corriente de resaca puede formarse en cualquier lugar donde haya una ruptura en las olas entre bancos de arena, cerca de muelles o en los huecos entre los arrecifes de coral. El agua que las olas empujan hacia la orilla tiene que fluir de alguna manera y encuentra el camino de menor resistencia. Esa es la resaca. El peligro surge cuando la gente entra en pánico. La mayoría intenta nadar directamente de regreso a tierra, pero eso es como nadar contra una cinta de correr a máxima velocidad. El agotamiento aparece rápidamente. Los socorristas aconsejan a los nadadores atrapados en una resaca que mantengan la calma, floten y naden paralelos a la playa hasta que escapen de la corriente y luego regresen en ángulo a la orilla. Pero incluso sabiendo eso, es aterrador sentirse arrastrado hacia aguas más profundas sin previo aviso. En muchas playas verás señales que advierten de resacas, pero el agua aún parece tranquila. Ese es el truco. Las corrientes de resaca a menudo dejan un camino suave y más oscuro a través de las olas, sin espuma ni turbulencias evidentes. Puede parecer el lugar más seguro para nadar, pero si las olas no rompen en una sección de la playa y el agua parece inusualmente tranquila, esa podría ser la ruta de salida de miles de litros de agua y no es un lugar donde quieras estar.
Parece un globo translúcido flotando sobre las olas, tal vez incluso algo que recogerías y lanzarías como un juguete de playa. Pero la carabela portuguesa es una de las amenazas más engañosas del océano. No es una medusa, aunque se parece a una, y no es una sola criatura, es una colonia de organismos especializados que trabajan juntos. Lo que sí es, sin embargo, está armado con tentáculos que pueden extenderse más de 9 metros de largo y dar un aguijón lo suficientemente poderoso como para paralizar a los peces pequeños y dejar a un humano adulto en shock. Estas criaturas flotan a lo largo de la superficie del océano, empujadas por el viento como velas vivientes. Son comunes en aguas tropicales y subtropicales, a menudo varadas en las playas después de las tormentas. Sus tentáculos venenosos se arrastran lejos detrás de ellos, casi invisibles en el agua. Ni siquiera tienes que ver el cuerpo para ser picado, los tentáculos aún pueden liberar veneno horas después de que el animal ha muerto. La picadura es insoportable. La gente la ha descrito como un dolor ardiente y eléctrico que se propaga rápidamente por la piel y el músculo. Si bien rara vez es mortal, el dolor puede ser abrumador y en algunos casos causa problemas respiratorios, problemas cardíacos o desmayos. Lo peor, estas criaturas a menudo llegan en grupos, cubriendo tramos enteros de costa con hilos impregnados de veneno. Algunos bañistas, especialmente niños, los confunden con juguetes de plástico o inflables e intentan recogerlos. Incluso un roce leve basta para desencadenar una respuesta defensiva. Y no creas que estás a salvo en aguas poco profundas. La carabela puede acercarse a la orilla y aún así dar un mordisco sorpresa desde debajo de las olas. Si alguna vez ves algo azul, translúcido y flotando en la rompiente, no lo toques, no te acerques. Aléjate del área y avisa a los demás. El océano tiene sus propias trampas y esta viene disfrazada de algo inofensivo. Comienza silenciosamente. Una masa de agua burbujea como un refresco, burbujeando sin explicación. Sin salpicaduras ni olas, solo una extraña perturbación en la superficie. No es algo para nadar. En muchas partes del mundo, el agua burbujeante es una seria advertencia. A menudo significa que algo grande se mueve bajo la superficie, un depredador, una chimenea submarina o una bolsa de gas que escapa de las profundidades. En zonas volcánicas, las burbujas ascendentes podrían estar relacionadas con chimeneas hidrotermales o incluso movimientos sísmicos bajo el lecho marino. Estas chimeneas no solo liberan gas, algunas expulsan agua hirviendo o sustancias químicas que pueden quemar la piel o causar desorientación. En otros lugares, las burbujas pueden indicar metano o dióxido de carbono atrapados filtrándose a través del sedimento, gases que pueden reducir los niveles de oxígeno y sofocar la vida marina en instantes. Se han producido muertes masivas de peces después de este tipo de liberaciones de burbujas. Luego está el factor de la vida silvestre. Los buzos han notado que los bancos de peces o animales grandes como ballenas o calamares que suben rápidamente a menudo empujan el aire y la arena hacia más arriba, creando burbujeos repentinos que parecen inofensivos hasta que el agua a su alrededor comienza a moverse. Los tiburones que dan vueltas en frenesí de alimentación también pueden causar un comportamiento acuático similar. Burbujas rápidas y dispersas que rompen la superficie sin ninguna causa visible. En aguas tranquilas, los grupos de burbujas generalmente no pertenecen. Si la superficie parece estar hirviendo o brillando de forma antinatural, retroceda. Algo debajo está alterando el equilibrio, y ya sea geológico o biológico, no es buena idea descubrirlo por las malas. Es fácil olvidarlo, pero el agua y la electricidad son una mezcla mortal, y a diferencia de un rayo en el cielo, el agua electrificada a menudo parece perfectamente normal, sin chispas ni luz brillante, solo una superficie tranquila y la amenaza oculta de la corriente eléctrica. Ya sea por cables submarinos rotos, cableado defectuoso en un puerto deportivo o un rayo reciente, el agua cargada puede volverse fatal en segundos. Una causa común es el ahogamiento por descarga eléctrica, un peligro silencioso que se encuentra cerca de muelles y embarcaciones, especialmente donde los sistemas eléctricos no reciben el mantenimiento adecuado. Cuando la electricidad se filtra al agua dulce, no siempre causa la muerte al instante, pero paraliza los músculos, haciendo casi imposible nadar. A menudo, las personas ni siquiera saben que están en peligro hasta que no pueden mover los brazos ni las piernas. En agua salada, el riesgo es ligeramente menor porque la corriente tiende a dispersarse, pero en lagos y puertos deportivos es un peligro real e inminente. Luego están los rayos. Un rayo que impacta la superficie no solo destella y desaparece, sino que propaga energía eléctrica por el agua en todas direcciones. La zona de peligro puede extenderse más de 30 metros desde el punto de impacto. Si estás nadando o incluso de pie con el agua hasta las rodillas durante una tormenta, la corriente puede atravesar tu cuerpo incluso antes de que oigas el trueno. No solo se trata del mal tiempo o de las zonas industriales, incluso los lagos recreativos con sistemas de iluminación antiguos o equipos sumergidos pueden cargarse eléctricamente. Si sientes hormigueo, entumecimiento o rigidez muscular en el agua sin motivo alguno, sal inmediatamente con calma y sin salpicar. La electricidad podría estar circulando por el agua y cada segundo cuenta.
Desde arriba parecen ojos azules profundos que miran hacia el mar, casi artísticos, casi pacíficos. Pero los agujeros azules y los sumideros submarinos son todo menos inofensivos. Estos vacíos verticales se hunden en la oscuridad, a menudo a cientos de metros de profundidad, con corrientes arremolinadas y cambios repentinos de presión que pueden atrapar incluso a buceadores experimentados. Los sumideros se forman cuando la roca subterránea se derrumba, creando una oquedad que finalmente se llena de agua. Algunos están vinculados a antiguos sistemas de cuevas o a terrenos inestables bajo los lechos de los ríos. Lo que los hace peligrosos no es solo su profundidad, sino también la forma en que distorsionan el flujo del agua. Una fuerte corriente arriba puede desaparecer repentinamente, sumergiendo al mundo en silencio. Nadadores y embarcaciones han desaparecido en estos vacíos, atrapados en corrientes descendentes invisibles. En el océano, los pozos azules son populares entre los buceadores por su belleza. Pozos verticales de agua profunda rodeados de bancos de arena poco profundos, pero esas mismas características crean fuertes termoclinas, capas bajas en oxígeno y una oscuridad desorientadora. La visibilidad puede disminuir repentinamente y los niveles de gas en el agua pueden cambiar lo suficientemente rápido como para dejar inconsciente a una persona. Algunos sumideros están completamente ocultos bajo la superficie, sin marcas claras. Se encuentran silenciosos en ríos y zonas costeras, esperando que la erosión o las fuertes lluvias los agiten. Se han desviado barcos de su curso sin previo aviso al fondear cerca de ellos. Esa tranquila franja de agua azul profundo que parece extrañamente lisa, podría ser más que solo profunda, podría estar abierta. Estás parado en la playa. La marea ha estado subiendo suavemente. Ves gente caminando por la orilla, niños jugando, perros corriendo. Nada inusual. Entonces, sin previo aviso, llega una sola ola, no enorme, pero más rápida, alta y fuerte que las demás. Barre la playa, llegando más lejos de lo esperado, arrastrándolo todo con ella. Esa es una ola furtiva. Estas olas no te dan tiempo a reaccionar. No son parte de una tormenta ni de una serie visible. Surgen de un mar en calma, a menudo siguiendo olas más pequeñas y regulares. Lo que las hace peligrosas no es solo su tamaño, sino el elemento sorpresa. Hay personas que se quedan a varios metros de la línea de flotación cuando una las golpea, pensando que estaban a salvo. Las olas furtivas son especialmente comunes en las costas escarpadas con profundos desniveles cerca de la costa. Se forman silenciosamente, acumulando energía a lo largo de largas distancias, y luego se elevan repentinamente cerca de la costa. No se estrellan, sino que se mueven. Y la fuerza de atracción al retirarse es más fuerte de lo que la mayoría de la gente espera. Las rocas se desprenden. La gente pierde pie. Incluso objetos pesados son arrastrados al mar. No verás estas olas venir en serie. A menudo llegan solas. Eso es lo que las hace difíciles de predecir. Si estás en una playa y ves que una sola ola llega mucho más lejos que las demás, especialmente en un día tranquilo, retrocede. Eso no fue un accidente. Fue un recordatorio de que el océano no siempre sigue patrones. A veces lanza una ola más, la que no se suponía que debía suceder. Saltas al agua esperando un refrescante chapuzón y entonces tu cuerpo se bloquea. Respirar se vuelve casi imposible. Tus músculos se tensan. Durante unos segundos no puedes moverte en absoluto. Eso es el choque de agua fría, y no solo ocurre en lagos congelados o en el Ártico. Puede ocurrir incluso en ríos de aspecto cálido, aguas costeras y pozas profundas donde hay una capa oculta de agua mucho más fría bajo la superficie. Esto no es hipotermia, que tarda en desarrollarse. El choque de agua fría ocurre instantáneamente cuando la piel toca agua por debajo de aproximadamente 15 grados Celsius. Ese cambio repentino desencadena una respuesta automática. Respiración rápida, frecuencia cardíaca elevada y pérdida del control muscular. El problema es que muchas personas entran al agua de cabeza o caen inesperadamente y, en el primer minuto, ya tienen dificultades para mantenerse a flote. Incluso los nadadores más fuertes corren riesgo, ya que el choque térmico no tiene nada que ver con la condición física. No se puede nadar para compensar el efecto de la rigidez del diafragma o la pérdida de coordinación de las extremidades. ¿Lo más peligroso? La gente suele entrar en pánico. Ese pánico provoca respiración rápida, tragar agua y agotamiento. Muchos incidentes de choque térmico ocurren cerca de la orilla, no por nados de larga distancia, sino por personas que nunca tienen la oportunidad de avanzar. En lagos profundos o cerca de las desembocaduras de los ríos, donde el agua superficial más cálida flota sobre capas más frías, la temperatura puede bajar 20 grados o más en tan solo unos metros. Si el agua se siente extrañamente fría al entrar, no se apresure. Entre gradualmente si es posible o replantee la natación por completo. En lugares donde es probable que haya caídas repentinas, la verdadera amenaza no es lo que ves, sino lo que hace tu cuerpo en el momento en que siente el cambio.
Estás flotando sobre aguas cristalinas, con la luz del sol brillando a través de las olas. Entonces, con el rabillo del ojo, ves movimiento, formas delgadas y veloces que se deslizan bajo la superficie. Al principio parecen inofensivas, luego aparecen más, docenas, tal vez cientos. Si ves sombras parpadeantes justo debajo del agua, es posible que estés nadando sobre un banco de peces aguja o barracudas y no quieras quedarte mucho tiempo. Los peces aguja son delgados, rápidos e increíblemente astutos. Suelen nadar cerca de la superficie y les atraen las salpicaduras. Por la noche o en condiciones turbias pueden desorientarse y saltar fuera del agua. Cuando lo hacen, sus largas mandíbulas con forma de pico pueden causar lesiones graves. Algunos encuentros se han comparado con ser alcanzados por lanzas voladoras. Las barracudas, en cambio, se sienten atraídas por objetos brillantes y movimientos repentinos. No siempre son agresivas, pero sí impredecibles y se mueven a una velocidad que no deja tiempo para reaccionar. El peligro no siempre reside en el ataque, sino en estar demasiado cerca cuando estos peces empiezan a moverse. Al asustarse, las barracudas se lanzan en línea recta, a veces fuera del agua y directamente hacia los barcos o los bañistas. Las barracudas pueden dar vueltas en silencio, esperando una amenaza u oportunidad percibida. Si ves un grupo compacto y plateado moviéndose rápidamente de un lado a otro debajo de ti, tómalo como una señal para retroceder lentamente y salir del área sin salpicar. Los peces no se agrupan en grandes bancos a menos que haya una razón para alimentarse o protegerse. Si se agrupan, algo podría estar cazando cerca. Y si estás en medio de ese grupo, te estás colocando justo en el camino de lo que sea que esté a punto de suceder. Podría parecer basura inofensiva, un grupo de ramas, algas, tal vez plástico simplemente flotando en el agua. Pero cuando los desechos se acumulan en un solo lugar, a menudo significa que algo está sucediendo debajo de la superficie. Estas manchas generalmente se forman donde las corrientes se encuentran. El agua es arrastrada en direcciones extrañas o estructuras ocultas interrumpen el flujo. En los ríos y cerca de las ensenadas, los desechos flotantes pueden marcar remolinos, desniveles o fuertes corrientes subterráneas. Lo que parece tranquilo en la superficie puede estar arrastrando todo lo que está debajo con fuerza. Los desechos también pueden ocultar rocas, objetos afilados o ramas sumergidas que pueden atrapar a los nadadores. Después de las tormentas, estos campos se vuelven aún más peligrosos, impredecibles e inestables. Si ve una mancha gruesa de desechos en agua en movimiento, no nade a través de ella. No es solo basura, es una bandera de advertencia. Debajo, el agua puede ser mucho menos indulgente de lo que parece en la superficie. La fosa de las Marianas, el abismo más profundo y oscuro de nuestro planeta, un lugar donde la luz del sol nunca llega, donde la presión aplasta todo lo que no está preparado. Allí abajo, en el silencioso vacío negro, algo se movió. Una sonda de aguas profundas, bajada a la fosa para investigación, capturó la grabación. Al principio, solo otro clip del desolado fondo marino, pero luego, una sombra, una forma enorme y lenta que se deslizaba justo fuera de las luces de la sonda. La forma era demasiado grande, demasiado deliberada. No era un banco de peces ni escombros a la deriva, era una criatura, un depredador. Los investigadores que revisaron la grabación quedaron atónitos. Analizaron las proporciones, el movimiento. Fuera lo que fuese, empequeñecía a un gran tiburón blanco. La estimación, más de 15 metros de largo, posiblemente mucho más. La forma era inconfundiblemente similar a la de un tiburón, pero ninguna especie conocida alcanza ese tamaño hoy en día. Solo hubo un tiburón en la historia que se ajustaba a esas dimensiones, el megalodón. Los expertos examinaron las imágenes, pero no se dio ninguna explicación oficial. Algunos lo descartaron como un fallo técnico. Otros susurraron sobre investigación clasificada, sobre cosas que acechaban en las profundidades que no estaban destinadas a ser encontradas. La fosa de las Marianas es vasta, en su mayor parte inexplorada. Si algo tan monstruoso como el megalodón hubiera sobrevivido, no habría mejor escondite. Y luego vinieron las historias. Pescadores que afirmaban haber visto siluetas monstruosas debajo de sus barcos, extrañas lecturas de sonar que detectaban objetos en movimiento mucho más grandes que cualquier criatura conocida. Era como si algo hubiera sido perturbado, como si las profundidades finalmente hubieran revelado uno de sus secretos más antiguos y aterradores. Al amanecer se hizo un descubrimiento impactante. Una criatura enorme y sin vida apareció en la orilla, nunca vista antes. El trabajador que la encontró logró tomar algunas fotos antes de que llegaran los hombres con trajes de protección biológica. La bestia, claramente un tiburón, pero alterada, con ojos negros y antinaturales, y una piel extrañamente suave. Podría ser un megalodón alterado por algo desconocido. Las autoridades actuaron con rapidez, limpiando la playa y borrando pruebas. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? Un poco más adelante descubrimos las modificaciones que podrían haber transformado a este antiguo depredador. Mientras tanto, pasemos a otro hallazgo.
Todo empezó con biólogos marinos de la costa de California que monitoreaban los patrones migratorios de las ballenas azules. Lo que encontraron los dejó sin palabras: cortes profundos, enormes y curvadas marcas de mordeduras talladas en la gruesa piel de estos gigantes oceánicos. Ningún depredador vivo hoy en día debería ser capaz de tal daño. Tiburones blancos, demasiado pequeños. Orcas, sus dientes no encajan. Sin embargo, estas heridas eran recientes. Algunas aún sangraban, como si lo que las atacó aún estuviera ahí, cazando. El tamaño del radio de la mordedura contaba una historia inquietante. Coincidía casi a la perfección con lo que los científicos habían reconstruido a partir de las mandíbulas del megalodón. Era imposible, ¿verdad? Algunos lo descartaron como viejas cicatrices que se reabrieron, pero eso no explicaba la gran profundidad de las heridas ni la grasa desmenuzada. Lo que sea que haya causado esto tenía un poder mucho mayor que el de cualquier depredador conocido. La especulación se extendió. Algunos dijeron que se trataba de un tiburón de aguas profundas solitario, uno aún no descubierto. Otros susurraron una posibilidad más sombría, que el megalodón nunca se fue. Entonces llegó la imagen del sonar de la costa australiana. Un barco pesquero en las aguas profundas de la costa este de Australia buscaba atún cuando su sonar regresó, algo desconcertante. Una forma apareció en el monitor, una enorme masa móvil casi 3 veces más grande que su barco. No era un banco de peces, ningún animal marino conocido, se movía con intención, su silueta casi inconfundible, un tiburón gigante. La tripulación apenas tuvo tiempo de procesar lo que veían antes de que el objeto desapareciera, deslizándose hacia el abismo. La noticia se extendió rápidamente. Los expertos analizaron la imagen del sonar. Algunos afirmaron que era simplemente una interpretación errónea de las formaciones de las profundidades marinas. Otros no estaban tan seguros. La silueta tenía un parecido escalofriante con las reconstrucciones esqueléticas del megalodón. Podría haber sido un encuentro extraño con una especie desconocida, una que desafía la clasificación moderna. De ser así, ¿por qué sigue desapareciendo antes de que podamos demostrarlo? Algunos creen que las profundidades esconden más de lo que entendemos. Y la siguiente prueba, un vídeo que dejó a los expertos sin palabras. A continuación, examinamos la filmación de tiburón de aguas profundas más misteriosa jamás capturada, una que podría ser la prueba más cercana hasta el momento de que hay algo acechando debajo de las olas. Comenzó como un descubrimiento silencioso. Un barco pesquero de altura que faenaba frente a la costa australiana sacó a la luz algo inexistente. Una criatura de piel áspera y prehistórica, ojos que reflejaban una luz antinatural y dientes afilados y cerrados, curvados de una forma inquietantemente similar a algo del pasado lejano. Los pescadores que lo capturaron quedaron conmocionados y se negaron a hablar públicamente. Algunos dicen que las autoridades llegaron antes que los medios de comunicación, confiscaron el espécimen y dejaron solo unas pocas imágenes borrosas. Pero la verdadera conmoción llegó después. Las imágenes de un sumergible en la misma región mostraron algo más, una masa oscura, moviéndose lentamente justo fuera de las luces, demasiado grande para ser algo conocido. Su forma, inconfundiblemente parecida a la de un tiburón, pero no era un tiburón blanco, ni ninguna especie de aguas profundas registrada. Las proporciones, la fuerza de sus movimientos, todo en él coincidía con lo que los paleontólogos habían reconstruido a partir de fósiles de megalodón. Si era un megalodón, no era el mismo que dominó los océanos hace millones de años. Este animal había cambiado, se había adaptado, se había visto obligado a adentrarse en las profundidades, donde podía permanecer invisible, intacto y sin descubrir. ¿Podría esto explicar las inexplicables marcas de mordeduras en las ballenas, las extrañas lecturas del sonar? Si algo tan enorme aún acecha en las profundidades, ¿qué más hay ahí abajo, más allá de lo que nuestras cámaras pueden ver? En 1976, el USS Stein, una fragata de la Armada estadounidense, se encontraba en una patrulla de rutina en el Pacífico cuando su equipo de sonar falló. La tripulación asumió que se trataba de un problema técnico. Lo que encontraron al examinar el barco contó una historia diferente. La cúpula del sonar, reforzada y construida para soportar las presiones de las profundidades, estaba destrozada. No abollada, no arañada, desgarrada. Enormes cortes, profundos tajos cubrían la superficie, llenos de restos de algo extraño. Estructuras con forma de gancho incrustadas en las heridas, del tipo que solo se encuentra en un depredador conocido, el calamar gigante, pero el tamaño de las marcas no coincidía con ningún calamar registrado. Los biólogos marinos estimaron que lo que causó esto era mucho más grande que incluso los especímenes más grandes conocidos. Algunos especularon con una especie desconocida de calamar de aguas profundas. Otros creían que era algo completamente distinto, un antiguo depredador del abismo, aún al acecho, aún cazando, una criatura con el poder de inutilizar un buque de guerra de la Armada sin ser vista. Si algo tan poderoso pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo, ¿qué más hay ahí fuera? ¿Qué más ha sobrevivido oculto en la negrura inexplorada del océano? Cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que no sabemos qué nos observa, y tal vez, solo tal vez, sea algo que creíamos extinto hace millones de años.
Se suponía que sería un día cualquiera en el agua. Un grupo de pescadores australianos partió temprano, su bote surcando las olas frente a la costa de Nueva Gales del Sur. El océano estaba en calma, el cielo despejado, hasta que la sombra apareció bajo ellos. Era enorme, una oscuridad móvil que se extendía más allá de todo su bote, deslizándose justo debajo de la superficie. Los hombres se quedaron paralizados. Habían visto tiburones antes, pero nunca este. Uno de ellos, un pescador experimentado que había pasado décadas en el mar, juraba que medía más de 30 metros de largo. La cabeza por sí sola era del tamaño de un bote de remos. La aleta dorsal sobresalía del agua como una vela. Se movía lenta y deliberadamente como si percibiera su presencia. Entonces, en un instante, el océano explotó. La monstruosa criatura agitó la cola, haciendo que las olas se estrellaran contra el bote. Los hombres apenas lograron estabilizarse antes de que desapareciera en las profundidades, dejando solo agua agitada. Los rumores se extendieron rápidamente, pero pocos los creyeron. Los científicos lo descartaron como una exageración. Otros afirmaron haber visto lo mismo, pero tenían demasiado miedo para hablar. Algunos especularon que el megalodón nunca desapareció por completo, sino que simplemente se retiró, deslizándose hacia las profundidades donde nadie podía seguirlo. Los pescadores nunca regresaron a esas aguas, y durante años los marineros locales murmuraron sobre el gigante que aún vagaba bajo las olas. Para algo que supuestamente desapareció hace millones de años, los dientes de megalodón siguen apareciendo donde no deberían. Frente a las costas de Carolina del Norte, California e incluso en las aguas profundas cerca de Japón, buceadores y cazadores de fósiles han extraído dientes enormes y afilados, algunos de casi 18 centímetros de largo. Estos no son fósiles frágiles que se desmoronan al tacto. Muchos se han encontrado con un esmalte sorprendentemente bien conservado, lo que plantea preguntas que los científicos luchan por responder. La mayoría de los dientes de megalodón descubiertos están fosilizados, con millones de años de antigüedad, pero algunos parecen demasiado recientes. Su coloración, peso y condición no coinciden con lo que debería esperarse de reliquias antiguas. Algunos investigadores afirman que esto se debe al desplazamiento de los fondos marinos, que desenterró dientes enterrados durante siglos. Otros no están convencidos. Podría ser que estos dientes no sean solo restos del pasado, sino signos de algo aún vivo, un depredador que nunca desapareció del todo, simplemente se retiró a las profundidades, manteniéndose alejado del alcance humano. Por supuesto, estas son solo teorías fascinantes y escalofriantes, pero sin demostrar. No hay evidencia oficial que confirme la supervivencia del megalodón. Estos hallazgos, por intrigantes que sean, permanecen sin explicación, abiertos a la interpretación. Pero ahora imaginemos por un momento que es cierto que este tiburón colosal aún merodea el océano. ¿Qué habría pasado entonces? ¿Cómo habría cambiado el mundo? Especulemos. El océano actual sería irreconocible. Si el megalodón no se hubiera extinguido, si se hubiera adaptado y evolucionado, el mundo sería un lugar muy diferente. Este no sería el mismo megalodón que dominó los mares hace millones de años. Habría cambiado, obligado a sobrevivir en un océano moderno lleno de peligros que nunca antes había enfrentado. El aumento de la temperatura del agua, la alteración de las fuentes de alimento y la intervención humana lo habrían transformado en algo nuevo, algo aún más peligroso. Un depredador como el megalodón no permanecería en aguas poco profundas donde podría ser fácilmente avistado o cazado. Se habría refugiado en las profundidades, convirtiéndose en algo aún más escurridizo, posiblemente más grande, más inteligente y más eficiente. ¿Cómo luciría un megalodón adaptado a las profundas fosas oceánicas? Con el tiempo sus ojos podrían haberse agrandado, adaptándose a la eterna oscuridad del abismo. Su cuerpo podría haberse vuelto más estilizado, diseñado para emboscadas en lugar de para la fuerza bruta. Quizás incluso su piel cambió, oscureciéndose como la de los cazadores de aguas profundas, lo que le permitió moverse sin ser detectado bajo la presa antes de atacar. Si se hubiera modificado para adaptarse a su entorno, el océano moderno no tendría defensa contra él. Las ballenas azules, actualmente los animales más grandes de la Tierra, podrían ser solo una fuente de alimento, cazadas de maneras que nunca imaginamos. Los barcos desaparecerían sin dejar rastro, confundidos con presas y arrastrados al abismo. Si el megalodón hubiera evolucionado junto con la humanidad, habría aprendido a evitar ser detectado, manteniéndose fuera de nuestro alcance, escondiéndose donde no penetra la luz. ¿Podría esto explicar las enormes marcas de mordeduras en las ballenas? Las extrañas anomalías del sonar que se mueven como si estuvieran cazando? Pero, ¿y si lo encontráramos? ¿Cómo reaccionaría el mundo? Si los avistamientos se volvieran frecuentes, no sería solo una curiosidad científica, sería una crisis global. La pesca comercial en aguas profundas terminaría de la noche a la mañana. Los buques de carga que transportaban suministros vitales replantearían sus rutas. La industria del turismo, construida alrededor del buceo, el surf y la exploración oceánica, colapsaría a medida que el miedo se apoderara. Los gobiernos podrían declarar regiones oceánicas enteras como restringidas, designándolas como territorios del megalodón, si siquiera admitieran su existencia. Y nosotros intentaríamos estudiarlo, cazarlo, capturarlo. Si sacáramos algo así a la luz, ¿qué estaríamos descubriendo realmente? ¿Estaríamos revelando un superviviente de la prehistoria o algo completamente diferente? Algo moldeado por el abismo, algo para lo que no estamos preparados. Por supuesto, estas son solo teorías, especulaciones, posibilidades, nada más. La ciencia nos dice que el megalodón desapareció hace mucho
mucho tiempo, extinto. No queda nada de él excepto sus dientes, esparcidos por el fondo del océano, y aún así, la gente sigue viendo cosas, sombras extrañas, marcas de mordeduras que no deberían existir, imágenes que nunca se explican. El megalodón no era solo un gran tiburón, era un coloso, un depredador que eclipsaba a casi todo lo que habitaba el océano. Su tamaño se ha debatido durante décadas, pero los investigadores coinciden en que fue uno de los peces carnívoros más grandes que jamás hayan existido. Los dientes y vértebras fosilizados ofrecen pistas, pero sin un esqueleto completo, los científicos se basan en comparaciones con los tiburones modernos. Las estimaciones más aceptadas sitúan al megalodón en una longitud de entre 15 y 18 metros, aunque algunos datos atípicos sugieren que algunos ejemplares podrían haber superado los 20 metros. Eso es más largo que un autobús escolar y al menos 3 veces la longitud de los grandes tiburones blancos más grandes que existen en la actualidad. El tamaño por sí solo no es lo que hacía al megalodón tan aterrador. Su gran tamaño lo distinguía. Un adulto completamente desarrollado probablemente pesaba entre 45 y 63 toneladas métricas, y algunas estimaciones incluso superaban ese peso. Para ponerlo en perspectiva, era tan pesado como un Boeing 737. A diferencia del esbelto tiburón blanco con forma de torpedo, el megalodón estaba construido como una máquina de guerra viviente, su cuerpo grueso y poderoso, diseñado para soportar la fuerza de un choque contra una presa enorme. La evidencia fósil sugiere que el megalodón tenía una mandíbula de casi 3 metros de ancho, lo suficientemente grande como para tragarse a 2 personas paradas una al lado de la otra. Con su inmensa estructura y fuerza bruta dominaba los océanos sin competencia real. Cualquier otro depredador, incluso los reptiles marinos más grandes del pasado, habría sido superado. No había nada en el agua que pudiera desafiarlo. Un depredador del tamaño del megalodón necesitaba un arma lo suficientemente poderosa como para derribar presas enormes, y sus mandíbulas estaban diseñadas para la destrucción. Su boca se extendía a casi 3 metros de ancho, capaz de devorar a una persona adulta de un solo mordisco. Pero el tamaño no lo era todo, su fuerza de mordida era inigualable. Se estima que la mordida del megalodón ejercía hasta 2.800 kilogramos de presión por centímetro cuadrado, lo que la convertía en la más poderosa de cualquier criatura conocida. A modo de comparación, un gran tiburón blanco muerde con unos 280 kilogramos de fuerza, mientras que un cocodrilo de agua salada, uno de los mordedores más fuertes que existen en la actualidad, alcanza solo los 260 kilogramos. La estructura de sus dientes revela aún más sobre su poder de caza. Cada diente era cerrado como una hoja de sierra, diseñado para cortar carne y hueso con facilidad. A diferencia de los tiburones modernos que pierden y reemplazan miles de dientes más pequeños a lo largo de su vida, los dientes del megalodón eran enormes, algunos alcanzando más de 18 centímetros de largo. Estas no eran solo herramientas para morder, sino que estaban diseñadas para aplastar. Se han encontrado huesos de ballena de la época del megalodón con cortes profundos y costillas rotas, evidencia clara de un depredador que no solo mataba a sus presas, sino que las pulverizaba. Y el megalodón no malgastaba energía persiguiendo peces más pequeños, iba tras las criaturas más grandes del océano. Abatir presas que podían superar los 15 metros de largo requería algo más que fuerza bruta. El megalodón no era un asesino descerebrado, sino un cazador estratégico. La evidencia fósil sugiere que prefería emboscar a sus objetivos, atacando desde abajo donde no podía ser visto. A diferencia de los grandes tiburones blancos que suelen atacar la parte inferior más blanda de sus presas, el megalodón apuntaba a las aletas y la cola. Un solo mordisco devastador podía paralizar a una ballena dejándola incapaz de escapar. El tiburón esperaba entonces a que su presa se debilitara antes de lanzarse al ataque final. Este método de caza le permitía al megalodón maximizar la eficiencia energética, asegurando así el mantenimiento de su enorme cuerpo. Una sola comida podía durar semanas. Algunos expertos creen que el megalodón incluso cazaba en aguas profundas, emboscando a las ballenas migratorias en su recorrido por antiguas rutas oceánicas. Su dominio sobre los ecosistemas marinos dejaba poco margen para la competencia. Incluso tiburones más pequeños se habrían visto obligados a hurgar en sus restos. Con un poder, una estrategia y un control sobre los mares inigualables, el megalodón reinó sin oposición. Pero, ¿dónde vagaba exactamente? La respuesta reside en los dientes fosilizados esparcidos por las costas del mundo. El área de distribución del megalodón era mucho mayor que la de cualquier tiburón vivo en la actualidad. Se han encontrado dientes fosilizados en casi todos los continentes, lo que demuestra que este depredador prosperaba en los océanos de todo el mundo. A diferencia de algunos tiburones que prefieren temperaturas de agua específicas, el megalodón podía adaptarse, pero prefería las aguas costeras cálidas. Estas regiones eran ideales para cazar presas grandes, especialmente ballenas, que migraban siguiendo rutas predecibles. La presencia del tiburón era más fuerte en lo que hoy es la costa este de América del Norte y del Sur, Europa, África
África y partes de Asia. Sus restos también se encuentran en el Pacífico, con dientes fosilizados descubiertos cerca de Japón, Australia e incluso frente a la costa oeste de América del Norte. Esto sugiere que el megalodón tenía un vasto territorio de caza, rastreando a sus presas a largas distancias, de forma similar a los grandes tiburones blancos modernos. Algunas evidencias indican que incluso pudo haberse aventurado en aguas menos profundas, donde podrían haber nacido y crecido crías de megalodón antes de dirigirse a zonas de caza más profundas. Pero aunque su área de distribución era enorme, finalmente desapareció. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué sucedió con el depredador más dominante del océano? Para un tiburón que dominó los mares durante millones de años, su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios marinos. La teoría principal apunta al cambio climático. Hace unos 3,6 millones de años, la temperatura global descendió, enfriando los océanos y alterando las fuentes de alimento. Muchas de las grandes ballenas de las que dependía el megalodón para alimentarse comenzaron a migrar a regiones más frías, lugares donde el enorme tiburón pudo haber tenido dificultades para sobrevivir. Con menos comida disponible, incluso el depredador más grande tenía límites. Otro factor podría haber sido la competencia. Casi al mismo tiempo, los ancestros de los grandes tiburones blancos se estaban volviendo cazadores más eficientes, capaces de prosperar en aguas más frías y posiblemente superar a los megalodones juveniles. Algunos científicos también creen que el auge del Orcinus citoniensis, un pariente temprano de las orcas modernas, influyó. Estos depredadores más pequeños e inteligentes podrían haber cazado en manadas, lo que les daba ventaja sobre un solo tiburón gigante. Ya sea por la pérdida de presas, el cambio en las condiciones del océano o la competencia, el megalodón desapareció del registro fósil, pero dejó algo increíble: sus dientes, que todavía aparecen en las costas de todo el mundo. A diferencia de los huesos que se descomponen, los dientes de megalodón se fosilizaron, convirtiéndose en restos duros como rocas de su existencia pasada. Es por eso que se encuentran entre los fósiles más comunes encontrados en la actualidad. La mayoría de los dientes de megalodón miden entre 7,5 y 13 centímetros, pero los especímenes más grandes superan los 18 centímetros. Para poner esto en perspectiva, los dientes de un gran tiburón blanco rara vez alcanzan los 7,5 centímetros. El diente de megalodón más grande jamás encontrado mide 19 centímetros, descubierto en Carolina del Sur, un punto de acceso para los dientes de tiburón prehistóricos. Se han desenterrado otros dientes enormes en Perú, Carolina del Norte e incluso en las profundidades del Océano Atlántico. Cada descubrimiento ayuda a los científicos a estimar el tamaño real del megalodón más grande. Un diente de más de 18 centímetros sugiere un tiburón que podría haber alcanzado más de 18 metros de largo, posiblemente más. Estos dientes no solo son impresionantes, sino que proporcionan un vínculo directo con el pasado, demostrando cuán enormes eran estos depredadores. Pero, ¿cómo se compararía un megalodón con el principal depredador del océano actual? Si estuviera vivo, podría derrotar a un gran tiburón blanco en una batalla de gigantes. Un megalodón y un tiburón blanco jamás serían una pelea justa. La diferencia de tamaño por sí sola es abrumadora. Un tiburón blanco adulto alcanza unos 6 metros de largo, mientras que incluso un megalodón más pequeño duplicaba esa longitud. La comparación de peso es aún más extrema. El megalodón podía pesar hasta 45 toneladas métricas, lo que lo hacía al menos 10 veces más pesado que un tiburón blanco. La fuerza, el tamaño y la fuerza de mordida favorecen al depredador prehistórico. Sin embargo, más grande no siempre significa mejor. Los tiburones blancos son cazadores rápidos, ágiles y muy inteligentes. Dependen del sigilo y la velocidad para abatir a sus presas. El megalodón, a pesar de su poder, puede que no fuera tan rápido ni maniobrable. Si alguna vez se hubieran encontrado, la única posibilidad del tiburón blanco sería evitar la confrontación directa, de forma similar a como los tiburones modernos evitan a las orcas. Pero en una batalla de fuerza bruta, la fuerza de mordida, el tamaño y la técnica de caza del megalodón lo habrían hecho invencible. No solo era el tiburón más grande, sino el depredador definitivo de su época. La ciencia ya ha recuperado criaturas extintas en pequeñas medidas. Se ha recuperado y estudiado ADN de mamuts, neandertales e incluso de plantas extintas hace mucho tiempo. Pero el megalodón, ese es un desafío diferente. A diferencia de los mamíferos prehistóricos que dejaron restos congelados, todo lo que tenemos del megalodón son dientes y vértebras fosilizados, rocas sólidas sin ADN recuperable. Sin material genético, clonar un megalodón auténtico es imposible. Pero ¿y si un avance cambiara eso? Si, contra todo pronóstico, encontráramos ADN preservado del megalodón, encerrado en sedimentos de aguas profundas, o congelado dentro de huesos de ballenas antiguas, el siguiente paso sería la reconstrucción. Los científicos podrían intentar llenar los vacíos genéticos utilizando el ADN de sus parientes más cercanos, como los grandes tiburones blancos. Si tuviera éxito, el depredador más letal del mundo renacería. La pregunta es, ¿deberíamos hacerlo? Un megalodón moderno no sería el mismo que dominó los océanos hace millones de años. El ecosistema es diferente, las presas han cambiado. El océano en sí mismo ya no es lo que solía ser. Un solo megalodón necesitaría miles de kilogramos de alimento al día, lo que posiblemente llevaría a la extinción a algunas especies marinas. Y si no se adaptara al mundo actual, ¿sobreviviría siquiera? Quizás el mayor riesgo no sea solo revivir al megalodón, sino lo que venga después.
marianas. Si pudiéramos resucitar a un depredador tan masivo, ¿qué más vendría después? ¿Estaríamos abriendo una nueva era de la ciencia o desatando algo que no podemos controlar? Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. En lo profundo del negro vacío de la fosa de las Marianas, algo flotaba silenciosamente en el agua helada y no parecía pertenecer a este planeta. Durante un descenso rutinario, los científicos capturaron imágenes de una criatura que ha sido considerada una de las formas de vida de aspecto más alienígena jamás registradas en la Tierra. No nadaba, flotaba, completamente inmóvil, brillando en la oscuridad como una medusa creada por otra civilización. Con un cuerpo cristalino en forma de campana y luces rojas y amarillas brillantes que pulsaban en su interior como la energía de un reactor, la criatura casi parecía diseñada, no evolucionada. Sus largos tentáculos se extendían hacia afuera como si estuvieran escaneando, buscando. No parpadeaba ni se movía rápidamente como la mayoría de las medusas. Flotaba, tranquila y fría, como si ya nos hubiera visto venir. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente cuántas de estas existen en la fosa. Algunos creen que es una especie del género Crossota, pero esta parecía diferente. Lo que la hace aún más extraña es la ubicación. Esta brillante forma de vida no fue encontrada en algún océano abierto, sino que flotaba cerca de una ladera de una fosa remota, rara vez explorada por los humanos. Y justo después de la publicación del video, las teorías estallaron. Algunos investigadores de aguas profundas especularon que podría formar parte de un nuevo grupo de depredadores aún no descubierto. Otros, especialmente aquellos con experiencia militar, susurraron en voz baja sobre la vigilancia de las profundidades oceánicas. Que podría no ser solo una medusa, que podría ser algo observando. Claro, eso suena descabellado, hasta que recuerdas que la fosa de las Marianas es el lugar menos explorado de todo el planeta. Solo una pequeña fracción ha sido vista por humanos. Y en las partes que hemos filmado, ya estamos encontrando criaturas que brillan como bombillas, flotan como máquinas y se mueven de formas que carecen de sentido biológico. No todo en la fosa de las Marianas parece estar vivo. Algunas cosas parecen estar mal. En 2017, durante una inmersión profunda en uno de los pasillos más oscuros de la fosa, los científicos captaron imágenes de algo flotando en el fondo marino que provocó escalofríos en toda la sala de control de la misión. A primera vista, parecía una mancha pálida flotando sin rumbo. Pero al acercarse la cámara, el equipo se dio cuenta de que no tenía rostro. Lo que encontraron fue una criatura tan extraña que no se había visto en más de 100 años. La anguila sin rostro, sin ojos, sin boca visible de frente, solo una cabeza lisa y carnosa con nada más que piel, como un fantasma que olvidó terminar de formarse. La boca está realmente oculta debajo y sus diminutos ojos ciegos están enterrados tan profundamente en la piel que apenas se pueden detectar. En la oscuridad casi total de la fosa de las Marianas no necesita visión. Caza detectando las vibraciones del agua. Así es como se mueve. Así es como come. ¿Lo realmente espeluznante? Esta no fue una anomalía aislada. El equipo encontró más de una. Varias de ellas a la deriva en silencio cerca de profundas grietas en la pared de la fosa. Los expertos dicen que podría significar que se han adaptado a vivir en lugares donde ningún otro depredador se atreve a ir. Lugares con una presión aplastante y casi cero vida. Pero otros no están tan seguros. Hay rumores susurrados en línea sobre cámaras de aguas profundas que capturan cosas que se parecían al pez sin rostro, pero que se movían demasiado rápido o se retorcían de formas antinaturales. ¿Podría ser una reliquia de una época anterior a la vista? ¿Una especie que no ha sido afectada por la evolución durante millones de años? ¿O podría ser parte de algo más extraño, algo que no estamos destinados a encontrar? Hay una criatura acechando en los rincones más oscuros de la fosa de las Marianas, que parece hecha para aterrorizar. Con un cuerpo musculoso, una boca llena de dientes afilados como navajas y una cola que se retuerce como un látigo, este depredador con forma de anguila se desliza silenciosamente por el fondo de la fosa, cazando en un mundo sin luz. Es largo, rápido y casi invisible hasta que está demasiado cerca. Cuando abre la boca, se extiende mucho más que su propia cabeza, como una trampilla que se cierra de golpe. Lo que los científicos creen haber encontrado es parte de un grupo de anguilas de aguas profundas que parecen romper todas las reglas de la biología. Rara vez se las ve, casi nunca se las captura, y cuando lo hacen, suelen aparecer en formas distorsionadas, como si la presión de ser traídas a la superficie las dañara. La característica más inquietante, sus mandíbulas. Enormes bocas abiertas diseñadas para tragar presas más grandes que ellas, incluyendo otros peces de aguas profundas. Algunas de estas anguilas incluso brillan en la punta de sus colas, usando una luz tenue para atraer a sus víctimas en la oscuridad total. Durante un descenso cerca de las crestas inferiores de las fosas, uno de estos depredadores fue visto girando a través de una nube de escombros, su cuerpo casi como una serpiente, con un movimiento que parecía más deliberado que instintivo. Los biólogos marinos confirmaron la multa, pero no pudieron explicar por qué su cuerpo era casi translúcido o cómo era capaz de moverse con tanta precisión a profundidades aplastantes.
Si hay una criatura que parece salida de una pesadilla de las profundidades marinas, es esta, el Diablo Negro del Mar. Encontrado cerca de la fosa de las Marianas, este rape es uno de los depredadores más aterradores jamás filmados. Con una piel más negra que el carbón, hileras de colmillos curvados hacia adentro y un señuelo brillante colgando justo frente a su cara, este pez no solo caza, sino que engaña. Ese pequeño señuelo bioluminiscente actúa como una linterna en la oscuridad total. Se agita suavemente, parpadea y luego chasquea. Termina antes de que la presa sepa que la golpeó. El Diablo Negro del Mar no es grande. La mayoría mide menos de 20 centímetros de largo, pero lo que le falta en tamaño lo compensa con puro terror. Flota inmóvil en el agua completamente quieto, con su señuelo brillante proyectando luz en el vacío. Su boca cuelga lo suficientemente abierta para ver los dientes curvos como agujas, perfectamente espaciados para atrapar a cualquier desafortunado que se acerque. Cuando los científicos filmaron uno por primera vez en su hábitat natural, quedaron atónitos. Nadie había visto uno vivo a esas profundidades antes, pero algunos investigadores creen que este depredador esconde más de lo que sabemos. Han avistado sombras más grandes cerca de las mismas profundidades, parecidas a las del rape, pero mucho más grandes. Algunos creen que podría haber una especie sin descubrir acechando más abajo en la fosa, una versión del Diablo Negro del Mar que habita a mayor profundidad. Y si eso es cierto, aún no hemos visto lo peor. Algo extraño ocurre a medida que te adentras. Las criaturas de la fosa de las Marianas no solo se adaptan a la presión aplastante, sino que muchas alcanzan tamaños descomunales. Se llama gigantismo de aguas profundas, y los científicos aún desconocen por qué ocurre. En la fosa, las especies comunes tienen primos terriblemente grandes. Tomemos como ejemplo al isópodo gigante, un pariente lejano de la cochinilla. Pero en la fosa, este animal crece hasta el tamaño de un gato doméstico con un exoesqueleto segmentado y ojos de extraterrestre que reflejan la luz como el cristal. Se arrastra por el fondo del océano lentamente, pero con un propósito, como si supiera que lo estás observando. Una teoría sugiere que la ausencia de depredadores en las profundidades les da a estas criaturas el tiempo y el espacio para crecer. Otra apunta a que las bajas temperaturas ralentizan su metabolismo, lo que les permite vivir más y crecer más. Pero algunos investigadores creen que se trata de algo completamente distinto, que el gigantismo de aguas profundas podría ser la forma en que la naturaleza oculta ADN antiguo, criaturas que no han cambiado durante millones de años y que han evolucionado silenciosamente hasta convertirse en versiones lo suficientemente grandes como para rivalizar con los principales depredadores de la Tierra prehistórica. De vez en cuando, aparecen formas extrañas en los escaneos de sonar en las zonas de la fosa inferior, largas, anchas, con movimientos que no coinciden con ninguna especie conocida. Si uno de estos gigantes alguna vez logró salir a la superficie, podría verse así: un cuerpo monstruoso, hileras de dientes afilados, una cabeza con forma de reptil, pero con la piel y las aletas de algo hecho para el océano, una mezcla aterradora de todo lo que no debería existir junto. Como esta imagen tomada en una región remota cerca de la desembocadura de un río, donde los lugareños afirmaron que apareció en la costa después de una tormenta. Algunos dicen que era falso. Otros juran que fue sacado de las profundidades por accidente y desapareció rápidamente. Solo hemos explorado una pequeña fracción de la fosa de las Marianas. Los isópodos gigantes son reales, y lo son. Entonces, ¿quién puede decir que no hay cosas aún más grandes escondidas fuera de nuestro alcance? Durante una de las expediciones a las profundidades marinas menos conocidas de la fosa de las Marianas, los investigadores registraron algo que no debería haber estado allí. No era una criatura, no era un arrecife de coral, era un objeto parcialmente enterrado, de forma extraña y demasiado liso para ser natural. Lo poco que se compartió lo describió como una estructura metálica, aproximadamente ovalada, incrustada profundamente en el limo, con solo una parte visible, sin bordes afilados, sin daños evidentes, solo una superficie fría y reflectante que reposa silenciosamente a una profundidad donde la presión lo aplasta casi todo. Ahí es donde comenzó la especulación. ¿Era un remanente de tecnología perdida? ¿Un prototipo militar hundido? ¿O algo mucho más antiguo y ajeno a nosotros? Algunos científicos han sugerido con cautela que podrían ser restos de pruebas tempranas de la Guerra Fría, pero esta teoría presenta problemas. Ningún registro muestra que algo haya caído o sido arrojado en esa zona. Otros creen que podría ser una formación natural que simplemente parece artificial. Pero luego están los atípicos, oceanógrafos y teóricos de las profundidades marinas que afirman que podría ser un artefacto antiguo dejado por una civilización mucho más antigua que la nuestra, algo que se tragó el mar mucho antes de que comenzara la historia. Algunas teorías van incluso más allá, literalmente. Sugieren que el objeto es solo un fragmento de algo mucho más grande, oculto bajo el suelo de la zanja. Una estructura, tal vez incluso una cámara, enterrada bajo capas de lodo y tiempo. Algunos creen que no es solo metal, sino que está diseñado, no por manos modernas, sino por algo antiguo, o algo completamente distinto. En 1997 ocurrió algo en el sur del Océano Pacífico que nadie puede explicar por completo. En las profundidades del mar, no lejos de la fosa de las Marianas, un micrófono submarino captó un sonido tan fuerte, tan extraño, que conmocionó a la comunidad científica. Era bajo, retumbante, orgánico y absolutamente masivo.
Los investigadores de la NOAA lo bautizaron como el bloop. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un movimiento de hielo o un terremoto lejano, pero al analizar la frecuencia, no coincidía con ningún evento geológico. Sonaba como algo vivo. El bloop no solo fue fuerte, sino colosal. Resonó a lo largo de miles de kilómetros de mar abierto, más fuerte que una ballena azul, que ya es el animal más grande conocido en la Tierra. De ahí surgieron las teorías. Si no era una ballena ni actividad tectónica, ¿qué otra cosa podría producir ese tipo de sonido? Algunos científicos aún afirman que fue el agrietamiento del hielo. Otros no están convencidos, porque la verdad es que el océano está lleno de ruidos que no podemos explicar, y este vino de una profundidad donde casi nada sobrevive, excepto la fosa. Algunos investigadores han señalado que el bloop provino posteriormente de cerca de una parte de la fosa de las Marianas. La idea de que algo enorme, posiblemente más grande que cualquier criatura que hayamos descubierto, pudiera vivir a esas profundidades no está del todo descartada. Después de todo, hemos explorado más de la Luna que del lecho oceánico de la Tierra. Con los años, el bloop se ha convertido en el centro de teorías conspirativas sobre las profundidades marinas. Algunos creen que es el canto de un enorme animal que habita en las fosas, algo que solo emerge cada pocas décadas. Algunos incluso lo vinculan a antiguas leyendas como monstruos que los marineros juraron haber oído antes de desaparecer sin dejar rastro. Incluso se ha especulado con que los gobiernos recogieron más sonidos como este y los mantuvieron clasificados. Una cosa es segura, el sonido era real y lo que lo produjo fue grande, muy grande. En las frías y negras profundidades de la fosa de las Marianas, donde ni siquiera la luz se atreve a viajar, acecha una criatura que parece venida de otra dimensión. Se llama Gigantactis, y si piensas en un monstruo demoníaco de las profundidades marinas con una caña de pescar incorporada que le sale de la frente, no estás muy lejos. Este depredador es pequeño de cuerpo, pero su arma, increíble. Un señuelo brillante, a veces más largo que su propio cuerpo, se desliza por la oscuridad como una caña de pescar viva. Y esto no es un adorno, es una trampa. El Gigantactis no persigue a su presa, acecha. Ese enorme señuelo bioluminiscente pulsa, parpadea y danza en la oscuridad como una llama submarina, atrayendo a peces e invertebrados más pequeños, hasta que ataca. Su mandíbula se desencaja y sus dientes, finos como agujas, se cierran más rápido de lo que la vista puede seguir. Y así, otra criatura desprevenida desaparece entre las sombras. Lo que lo hace aún más espeluznante es que el señuelo puede doblarse, flexionarse e incluso enrollarse, controlado por un sistema muscular de radios de aleta que los científicos aún no comprenden por completo. Algunos investigadores creen que esta capacidad podría permitirle al Gigantactis imitar otras formas de vida, gusanos, larvas, incluso señales eléctricas parpadeantes, para confundir y atraer diferentes tipos de presas. Si eso es cierto, este pez no solo está cazando, está fingiendo ser todo lo demás en la fosa. A pesar de lo aterradora y avanzada que parece esta criatura, apenas la hemos visto en la naturaleza. La mayoría de las imágenes provienen de grabaciones submarinas remotas o especímenes preservados traídos de profundidades increíbles. E incluso entonces, muchos de ellos llegan dañados, estirados o descompuestos, como si lo que vive allí nunca hubiera estado destinado a emerger. Conoce a los Osedax, mejor conocidos como gusanos zombie. Estas extrañas y diminutas criaturas viven de la muerte. Cuando el cadáver de una ballena cae al suelo de la trinchera, los gusanos zombie lo invaden, sin ojos, sin boca, sin estómago, solo cuerpos rojos como raíces, que se entierran en el hueso y comienzan a disolverlo de adentro hacia afuera. Secretan ácido para descomponer el hueso y absorber los nutrientes. No es rápido, no es llamativo, es lento, silencioso y profundamente perturbador. No solo se alimentan de la muerte, sino que prosperan en ella. Cientos, a veces miles, de ellos cubren un solo esqueleto como un extraño y ondulante bosque de hilos rojos. Desde la distancia parece que los huesos están creciendo pelo, pero acércate y verás lo que realmente es. Un cementerio repleto de vida que no debería existir. Estos gusanos viven de la putrefacción en un lugar donde la mayoría de las cosas no pueden sobrevivir. Y no son carroñeros, son especialistas, ingenieros de la descomposición de las profundidades marinas. Incluso hay teorías de que los gusanos Osedax podrían estar limpiando más que solo huesos de ballena. Algunos investigadores se preguntan si podrían descomponer restos más grandes y antiguos, cosas que no hemos visto en los océanos modernos. Criaturas prehistóricas, o peor aún, criaturas sin clasificar. Porque en los últimos años, los rastros de ADN encontrados cerca de los lechos óseos de las fosas no siempre han coincidido con las especies conocidas. Es raro, pero es suficiente para sorprender. En un lugar como la fosa de las Marianas, ni siquiera la muerte es el final. Siempre hay algo esperando para alimentar silenciosamente, pacientemente, sin dejar rastro. ¿Y los gusanos zombies? No son los monstruos más grandes allí abajo, pero podrían ser los que tienen el alcance más largo.
La señal de la cámara del dron se interrumpía intermitentemente. La presión era casi inmanejable. Pero entonces algo se movió ante la lente. No era un pez, no era una anguila. Algo humanoide, pálido, lampiño y de extremidades largas, con piel de goma y ojos oscuros descomunales que no parpadeaban. La tripulación se quedó paralizada. Por un instante la criatura pareció notar la cámara. Luego desapareció en la oscuridad. El equipo asumió que era un fallo técnico. Rebobinaron la grabación. Seguía ahí. Nunca publicaron el video oficialmente. Solo se filtraron algunas imágenes fijas. Eso fue suficiente. Los rumores estallaron en internet. Algunos empezaron a llamarlo acosador de las profundidades, un nombre que se quedó. Otros especularon que se trataba de una especie desconocida de aguas profundas, quizá incluso algo que vivió en la fosa mucho antes de que existiera la vida marina moderna. Pero había otra teoría, que se extendió como la pólvora, que no era un animal en absoluto, sino algo inteligente. Algunos creen que el acechador de las profundidades no es solo una criatura, sino una pequeña colonia, posiblemente incluso una especie oculta que ha evolucionado mucho más allá de lo que creemos posible en las profundidades. La teoría sostiene que estos seres podrían vivir en respiraderos geotérmicos, utilizando el calor y los minerales para sobrevivir, y podrían haberse desarrollado de forma completamente diferente a la vida en la superficie. Si algo como el acechador de las profundidades existe en la fosa, ¿qué más podría esconderse en el resto del océano? Vayamos más allá de la fosa de las Marianas y sumérjase en las aguas más extrañas de la Tierra. Después de todo lo que hemos visto, criaturas con mandíbulas de globo, llamadas invisibles y cuerpos de cristal vivientes, uno pensaría que no queda mucho que aún pueda sorprendernos. Y sin embargo, las profundidades oceánicas siguen ofreciéndonos cosas. El pez hacha de aguas profundas es un depredador aterrador, pequeño y plateado, que vive en la zona crepuscular del océano y es casi imposible de ver. Su cuerpo está cubierto de escamas espejadas que reflejan la luz en todas direcciones, lo que le permite desaparecer a simple vista. No solo se mimetiza, sino que manipula la luz, ajustando su brillo para que coincida con el entorno oscuro. Con ojos enormes y frontales y un cuerpo delgado con forma de hacha, parece menos un pez y más una pieza de tecnología de aguas profundas. Los científicos aún no comprenden del todo cómo se esconde con tanta perfección, pero una cosa está clara: no solo está evitando a los depredadores, está evitando algo que aún no hemos encontrado, algo más profundo, algo que observa. Y en esa oscuridad, la invisibilidad no es solo una ventaja, es la única manera de sobrevivir. Diminuto, translúcido y aterrador, Frónima no solo caza, sino que se apodera de todo. Este anfípodo de las profundidades marinas encuentra criaturas blandas con forma de barril llamadas salpas, las ahueca desde dentro y luego se instala. Vive dentro del cuerpo de su presa como una cápsula flotante, poniendo huevos y desplazándose por el agua en lo que parece una cápsula de cristal viviente. Es tan extraño que inspiró directamente el diseño de la criatura de la película Alien. Pero esta cosa es real. Filmada cerca de la dorsal mesoatlántica, Frónima tiene ojos enormes y huecos y extremidades con forma de garras que parecen demasiado avanzadas para algo tan pequeño. Su cuerpo translúcido casi desaparece con poca luz, lo que hace que sea casi imposible de detectar. Los científicos creen que es un raro ejemplo de un parásito de aguas profundas que se adaptó no solo para sobrevivir, sino para usar a su presa como armadura. Captado en cámara solo un puñado de veces, el calamar de aleta grande es una de las criaturas más extrañas jamás registradas en las profundidades. Con un cuerpo de apenas unos metros de largo y brazos que se extienden hasta 6 metros, se desplaza a la deriva en la oscuridad como una marioneta con hilos invisibles. Sus extremidades cuelgan rectas, con extrañas curvas similares a codos que ningún otro calamar tiene. Cuando se mueve, no nada como un cefalópodo típico. Flota, lento, silencioso y con una gracia inquietante. Los científicos creen que usa sus largos brazos para barrer el fondo marino en busca de alimento, pero nadie lo ha visto alimentarse. Filmado por primera vez por cámaras de plataformas petrolíferas y ROVE de aguas profundas cerca del Golfo de México y el Pacífico, su presencia es rara e inquietante. Nadie sabe cuántos hay, a qué profundidad viven ni por qué tienen esta forma. Algunos investigadores admiten en voz baja que este les da escalofríos. No parece un animal, parece una advertencia. Parecen inofensivos, casi adorables, pero los cerdos marinos son algunas de las criaturas más extrañas y de aspecto extraterrestre que se arrastran por el fondo marino. Estos equinodermos de cuerpo blando, emparentados con los pepinos de mar, viven en las partes más profundas y oscuras del océano, a veces a más de 4.800 metros de profundidad. Caminan lentamente por el lodo utilizando patas tubulares que se inflan y desinflan, lo que les da un andar flotante y antinatural. Algunos incluso usan la presión del agua para subir y bajar sus cuerpos. Pero lo que realmente los hace extraños es cómo se alimentan, detectando los rastros más leves de materia en descomposición, a menudo a kilómetros de distancia. En grandes cantidades parecen un ejército de insectos pálidos y sin huesos marchando por el abismo.
Los cerrobe de aguas profundas los han filmado en enjambres, arrastrándose en silencio, imperturbables por la presión aplastante o el frío glacial. Algunos investigadores dicen que los cerdos marinos son un signo de muerte. Aparecen cuando algo grande ha muerto cerca. En lo profundo no son depredadores, son el equipo de limpieza. No lo creerías a menos que lo vieras. Un pez con una cabeza completamente transparente. En las profundidades del Océano Pacífico, investigadores capturaron imágenes del pez ojo de barril, flotando inmóvil con sus brillantes ojos verdes apuntando hacia arriba, fijos en la silueta de cualquier cosa que pasara por encima. Dentro de su cabeza clara y abovedada, se puede ver toda la estructura cerebral y las cuencas de los ojos, expuestas, brillantes, vivas. Esos ojos en forma de barril tampoco son fijos. Giran. El pez puede apuntarlos hacia adelante para rastrear presas y luego girarlos hacia atrás para detectar peligro. Apenas se mueve, flotando como un pequeño submarino. Algunos creen que está adaptado a un mundo donde el movimiento es igual a la muerte. Un espía diseñado por la naturaleza para sobrevivir a la oscuridad total. Es frágil, inatrapable e increíblemente raro. E incluso con imágenes directas sigue sin sentirse real. Es una de las señales más claras de que las profundidades marinas no solo son desconocidas, sino increíbles. Se mueve como humo y se desvanece como un fantasma. La medusa fantasma gigante es una de las criaturas más raras jamás vistas en el océano, con una campana que puede alcanzar más de 1 metro de ancho y brazos colgantes que se extienden más de 9 metros. Su cuerpo es casi transparente, solo una sombra flotando a través del abismo. Descubierta por primera vez en 1899, solo ha sido filmada viva un puñado de veces. No pulsa como la mayoría de las medusas. Se desplaza, lentamente e inquietante, como si algo invisible la estuviera arrastrando. Sus largos y planos brazos orales cuelgan en láminas, atrapando todo lo que los toca. Los investigadores creen que vive a profundidades de hasta 6.700 metros, muy por debajo de donde la luz o el sonido viajan bien. No tiene color, ni rostro, ni forma. Solo una presencia. Una forma en la oscuridad. Y cuando finalmente desaparece de la vista de la cámara, te quedas preguntándote si alguna vez estuvo realmente allí. En el fondo del océano, donde la corteza terrestre se agrieta y el líquido sobrecalentado irrumpe en el mar, algo imposible está vivo. Gusanos tubulares gigantes, algunos de más de 2,4 metros de altura, forman colonias alrededor de respiraderos hidrotermales, prosperando en agua hirviente y tóxica que mataría casi cualquier otra cosa. No hay no hay luz solar ni oxígeno, solo azufre, calor y presión. Y sin embargo, estas criaturas prosperan. No tienen bocas ni sistemas digestivos, en cambio, sobreviven gracias a una relación simbiótica con bacterias que se alimentan de los químicos de los respiraderos. Es vida construida a partir de veneno y fuego. Algunos científicos creen que aquí es donde pudo haber comenzado la vida en la Tierra, o donde aún existe en otros mundos, bajo océanos alienígenas. Ver a estos gigantes pálidos balancearse a la sombra de las chimeneas volcánicas se siente como asomarse al ecosistema de otro planeta. No solo viven en las profundidades, son dueños de ellas. Y son la prueba de que los secretos más extraños del océano son los que reescriben todo lo que creíamos saber sobre la vida misma. Eso es todo. ¿Cuál de estas criaturas te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.